Listo. Eh, un día más en la casa de Dios. Un día más gracias a Él, ¿verdad? Porque Él es el que nos da la vida, nos da la salud, nos da la oportunidad de seguir viviendo en este día. A los que están en las redes sociales les bendecimos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, a donde quiera que se encuentren o donde quiera que vean esta transmisión cuando ya esté colgada en una plataforma en las redes sociales. Eh, que el mensaje sea de bendición para los de casa, para los que nos ven allá, ¿verdad? Ese es el plan que hay en Dios. Ese es el plan, ¿verdad? Que cada uno de nosotros cada día podamos ir aprendiendo más de su palabra, ¿verdad? Quiero que antes de comenzar, los que están en las redes sociales y los de casa, quiero que repitan esta oración conmigo. Yo sé de que muchas veces yo les pongo a repetir la misma oración, pues déjeme decirle que siempre le voy a decir que repita la misma oración toda la vida. ¿Por qué razón? Porque necesitamos cada día o todos los días aceptar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Por qué razón? Porque pecamos todos los días fallamos delante de su presencia. Entonces cuando nosotros fallamos y pedimos perdón, la palabra dice que el fiel y justo es para perdonar nuestros pecados, nuestros errores. Entonces allí donde están sentaditos, cierren sus ojitos y los que están ahí en las redes sociales, repitan conmigo y digan: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti, pero en este día voluntariamente yo renuncio a todo pacto que haya hecho con mi vida, con las tinieblas, y hago un pacto con el Dios del cielo, con el Dios de Abraham, con el Dios de Elías, con el Dios de Moisés, de servirle todos los días de mi vida. Señor Jesús, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Gracias, Señor Jesús. Si yo muriese en este momento, al despertar estaré en tus brazos. Gracias, Señor Jesús. Yo lo creo. Diga: yo lo creo, que Jesús es el Señor. Amén. Gracias, Señor, por este pueblo. Gracias por los que nos siguen a través de las redes sociales. Repito siempre esta oración. Hago que repitamos esta oración por la razón, ¿verdad? Como dije al principio, que fallamos, pecamos todos los días. Y el aceptar a Jesús no es que basta con la oración que usted hizo al principio cuando usted alguien hizo el llamado y que usted vino y aceptó a Jesús. Ese es el principio, ¿verdad? Pero eso no significa que solamente esa vez basta para decir ya no acepto. Yo acepto a Jesús todos los días. Todos los días le digo: perdona mis pecados, perdona mis errores, porque soy pecador, fallo, cometo errores. Entonces la palabra dice que perdón tenemos para con el Padre. Es importante pedir perdón. Si Jesús se apareciera en este momento, yo quiero que usted, el que nos ve y los de casa, quiero que nos detengamos un momento a pensar
si se apareciera Jesús en este momento. Porque la palabra dice que Jesús en cualquier momento, Él se va a aparecer. Jesús se va a aparecer. Ahora, quiero que usted se detenga un momento a pensar. Si se apareciera Jesús, si se apareciera Jesús, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Se iría o se quedaría? Y esto es una verdad. Esto es una verdad. Entonces, quiero que en este día usted se detenga un momento a pensar y qué es lo que ha estado haciendo hasta este día. ¿Qué es lo que usted ha estado haciendo con el regalo más preciado que Dios le ha dado? ¿Qué es lo que ha estado haciendo con su vida hasta este día? Si hasta este día usted ha estado haciendo las cosas incorrectas, yo le invito que se detenga un momento a pensar. Y cuando usted se detenga ese momento a pensar, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que ha pasado hasta este día con mi vida? Yo le puedo asegurar que cuando usted se detenga a analizar, después de eso, usted podrá tomar una mejor decisión. Una mejor decisión. Como dije en la oración, desde antes de que usted naciese o naciera, usted y yo ya existíamos. Nos hemos detenido algún momento a pensar, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Realmente, ¿quién somos? ¿A dónde estábamos antes de que nosotros naciéramos? ¿A dónde estábamos? La respuesta es que usted y yo, los que creemos y los que no creen, estábamos en Dios. El mundo o la vida ha existido por siempre. Hay miles y miles de años atrás donde la vida que nosotros estamos viviendo, otras personas la han vivido y han nacido, han muerto y hay un montón de generaciones, montón de personas que han nacido, se han muerto. Entonces yo creo que esa es una evidencia suficiente para que nosotros nos pongamos a pensar, a meditar, a dónde estábamos antes de que naciéramos y a dónde vamos cuando morimos. Quiero que usted vea esa pantalla. Usted puede ver unas carreteras, unos caminos. Esos caminos, por esas carreteras que usted ve en esa pantalla, por allí pasan un montón de personas. Unos para una parte, otros para otras, unos con una dirección y otros sin dirección por esos caminos. Y en esos caminos, incluso hay como una rotonda ahí, donde hay personas que se salen en la salida equivocada.
se salen en la salida equivocada. Y para volver a retomar el camino, tienen que dar una gran vuelta. Y muchos en una vuelta, puede ser que se fue la última vuelta de la vida. Puede ser que en esa vuelta fracasó y no logró llegar a su destino. Usted ve esas carreteras, miles de personas caminan por ahí y unos llegan a su destino y otros no logran llegar. La vida del ser humano, la vida de nosotros, en la vida del ser humano, dice la palabra que solamente existen dos caminos. Dos caminos. Y busquemos el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo es el Nuevo Testamento. Capítulo 7, verso 13 y 14. Los que están en las redes sociales, a ver qué es lo que dice Dios al respecto. En este día vamos a estudiar la palabra de Dios para que nos demos cuenta qué es lo que Dios nos habla en este día. En Mateo capítulo 7, verso 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La Biblia nos dice que solo son dos caminos los que existen para el ser humano. Dos caminos. Un camino es muy espacioso, donde la misma palabra dice que son miles y miles de personas los que entran por esa puerta amplia, por ese camino grande. Son miles de personas los que caminan por allí. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es ese camino amplio, esa puerta espaciosa? Cuando la persona nace, no vaya a creer usted que usted nace porque los papás tuvieron relaciones y se acostaron y ya nacimos nosotros y eso. No. Desde antes de que usted, desde cuando estaba en las entrañas de sus padres, desde allí ya había un plan trazado, ya había un propósito para que usted naciese. Ahora, cuando la persona nace, se encuentra con un sistema. Aunque ya viene con un propósito, con un plan. Pero cuando nace, se encuentra con un sistema.
ya compuesto, arreglado, modificado a conveniencia. ¿A conveniencia de quién? Del enemigo. Entonces, si no hay alguien que le oriente por qué camino debe de ir, entonces la persona comienza a tomar decisiones por sí mismo y toma ese camino. Usted diría, pues hay muchos caminos. La palabra dice que son lazos. La palabra lo llama como lazos de la muerte. El camino espacioso tiene lazos. Hay caminitos que todos conducen a la muerte. Todos conducen, son lazos, dice la palabra. Entonces, cuando la persona se encuentra con esta realidad y no hay alguien que le oriente, empieza a tomar decisiones, empieza a guiarse por el mundo y se deja guiar por la vida de la manera que a él le parece correcta. Que a él le parece correcta. Y ese es el camino espacioso, amplio, donde la persona camina sin una dirección. Sin una dirección. Camina como le parece que es correcto. Pero la misma palabra dice tus pensamientos no son mis pensamientos, dice Dios. Tus caminos no son mis caminos. No son mis caminos. ¿Por qué usted nació? ¿Cuál es el plan por el que usted y yo nacimos? El plan por el que usted y yo nacimos es que Dios todos los tiempos ha estado interesado en alguien que le adore. Por eso la misma palabra dice que Él creó todo en 6 días y el séptimo día reposó. Y la palabra reposo significa día de adoración. ¿Qué le quiero decir? Que en pocas palabras lo que dice Dios, todo lo creado, todo lo que yo creé, es para que me adore, para que me dé alabanza a mí. Eso es lo que dice Dios. Ese es el plan. Esa es la dirección suya y mi dirección. Ese es el propósito por el cual usted y yo nacimos. Ese es el propósito por el cual Dios en su infinita misericordia le plació que usted y yo estemos aquí. Ahora, cuando la persona comienza a tomar decisiones por sí mismo, entonces ese es el camino amplio, amplio. Y cuando la persona empieza a guiarse o a caminar en el camino de esta vida o por ese camino, el resultado es catastrófico. El resultado es catastrófico. El camino de la vida es que para cada persona tiene un encomienzo y para cada persona este camino tiene un fin, aunque el camino no tiene fin. El camino no tiene fin, pero para cada persona hay un encomienzo y hay un fin. Entonces tenemos que meditar en este día qué es lo que hemos estado haciendo hasta hoy. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Hemos estado pensando que existe otro camino o solamente el que a nosotros nos parece correcto? Por allí están. Pues déjeme decirle que le invito en este día a que nosotros meditemos y que nos detengamos un momento a pensar como Dios una vez a mí me dijo: ¿a dónde? ¿Para dónde vas?
¿para dónde vas? Y lo mismo que Dios me dijo, yo le digo al que nos ve en las redes sociales, ¿para dónde vas? ¿Para dónde? ¿Por qué no se detiene un momento a pensar? ¿Por qué no se detiene un momento a pensar? ¿Cuál es el plan por que usted vive? ¿Cuál es el plan por el que usted está vivo en este día? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El plan es que Dios le dio su vida para que usted no le rinda culto ni adoración a nadie que no sea Él. Él es el único que se merece todo el reconocimiento, toda la adoración. Se llama Jesús. Y después del camino amplio está el camino angosto, dice la palabra, que pocos son los que lo encuentran y pocos son aquellas personas que entran por la puerta estrecha. Incluso hay personas que en el camino amplio de la vida se encierran en círculos, en círculo. Nunca las personas pueden salir de ese mismo círculo. De ese mismo círculo. Están dando vueltas y vueltas y no encuentran la salida. No encuentran la salida. Y muchos en ese círculo pierden la vida. Porque ese es el plan del enemigo. Que la persona se extravíe, que camine por el camino amplio y todavía además de eso irlo alejando más y que viva en un círculo. ¿Para qué? Para que la persona pierda la vida sin saber que hay una esperanza. Para que la persona muera allí, en esa situación. Ese es todo el plan del enemigo. Entonces yo quiero que usted en este día se detenga y medite y diga, ok, si existe otro camino, entonces voy a buscar ese otro camino. Aunque no sea fácil de encontrarlo, aunque sea angosto. ¿Qué significa que el camino es angosto? Que no tiene que hacer todo aquello lo que a usted le gusta hacer. No va a ser todo aquello lo que a usted le gusta hacer. Pase adelante. Pasen adelante. Tenemos que detenernos en este día a pensar por qué camino vamos. A pensar por qué camino vamos. Si hasta este día hemos estado haciendo las cosas correctas delante de Dios, o realmente necesitamos detenernos por un momento a meditar. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Repito para ellos que vienen llegando. Existen dos caminos, dice la palabra. Dos caminos en la vida. Uno amplio y otro estrecho. ¿Cuál es el amplio? El amplio es aquel camino donde no hay una restricción, donde nos guiamos por la vida haciendo cosas y cosas que al final
traen una consecuencia. Ese es el camino amplio. Y repito, para los que, muchachos, ¿verdad? Que en el camino amplio hay personas que viven en un círculo. Quieren salir, pero no pueden. Hay ese deseo de salir, pero no pueden. Porque el plan del diablo es que mueran allí. Que mueran allí. Que no, la persona no logre entender que hay un plan, que hay una esperanza, que hay alguien que está interesado, alguien que dio la vida por usted. Alguien que dio la vida por usted. Ese es el camino amplio, donde muchas personas caminan por ahí y se pierden. Porque ese es el plan del diablo, que la persona pierda la vida sin conocer de él. Porque la persona muerto es caso perdido. Perdido. La pregunta es, en este día, si se apareciese Jesús en este día, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Porque es una realidad, no es una mentira, es una realidad, es una verdad. Entonces necesitamos detenernos en este día a pensar, ¿qué es lo que yo he estado haciendo? ¿Qué es lo que ha estado pasando con mi vida? Porque esta no es la única vida. La palabra dice que esta no es la única vida. Aquí usted y yo estamos en una parte donde nos toca comprar el boleto, donde nos toca comprar la salvación. Entonces, cuando la persona muere sin Cristo, es caso perdido. Dios le dice, muéstrame tu pasaporte o muéstrame tu boleto. Muéstrame a ver qué es lo que tú hiciste. Eso no es fácil. Entonces, habla del camino estrecho. ¿Qué es el camino estrecho? En el camino estrecho hay restricciones. Hay restricciones. Somos libres en Cristo. Somos libres, pero no se puede hacer todo lo que está en la vida. No se puede. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, todo lo puedo hacer, pero no me conviene. Entonces, si hay una Biblia, dales Biblia. Y dice, porque estrecho, verso 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Versos 7, 13 y 14. Versos, ¿cómo se llama? Capítulo 7, versos 13 y 14. El camino estrecho, en el camino estrecho hay restricción. Entonces, ¿cuál es el camino estrecho? ¿Cuál es el camino estrecho? El camino estrecho es el camino correcto que la persona tiene que encontrar. Ahora, para que no pasen mucho trabajo, vámonos al libro de Juan. Juan 14 está 3 libros después de Mateos. Juan 14, verso 6. Juan 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es
por mí. Pueden haber muchos caminos, como usted lo quiera dibujar. Pueden haber muchos caminos, muchos. Aunque yo le digo que solo existen dos caminos por donde la persona se puede conducir. Pero la palabra dice que Jesús, dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y nadie dice va al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Él es el camino. Entonces, hay en la vida de nosotros, quiero que usted se detenga y me escuche. En nosotros hay un ADN. Un ADN. En el ser humano hay un ADN. No el ADN de los padres, sino que un ADN celestial. Hay un ADN celestial. Que ese ADN es el que le hace, el que le hace a usted y a mí acercarnos a Dios con confianza. Hay algo que nos une a nosotros con Dios. Si usted analiza esto, la palabra dice, por cuanto todos pecaron, dice, todos están destituidos de la presencia de Dios. En pocas palabras, ese ADN es como que Dios le tira a usted en el latón de basura y lo vuelve a recoger. Porque hay un ADN en el ser humano. Entonces, ese ADN, ese algo que nos une, ese algo es el que le hizo a Jesús descender de allá de los cielos y venir y pagar el precio para que usted y yo pudiésemos volver a tener la reconciliación con el Padre. Que nosotros pudiésemos volver a entrar a casa. ¿Sí me explico? Es ese ADN que nos conecta con el cielo. Y en la Biblia, en toda la Biblia, usted va a ver que Dios siempre se acerca a nosotros. Yo quiero que en este día, usted reciba y que crea en su corazón que Cristo le ama. ¿Cuántos creen que Cristo le ama? Cristo nos ama. A pesar de todo lo que usted haya hecho, por eso digo, deténgase un momento a pensar. No siga caminando por ese camino amplio. Deténgase un momento a pensar. Y retome el camino correcto. Retome el camino correcto. Y lo que yo le puedo asegurar que el ADN que corre por sus venas, el ADN celestial, ese ADN le hace acepto delante de la presencia de Dios, sin importar lo que usted haya hecho con su vida, sin importar lo que haya hecho andando allá, caminando por el camino amplio. Si alguien tiene vida en este día hay esperanza. En este día hay esperanza. No continúe más por ese camino. Deténgase un momento a pensar. Deténgase un momento a pensar que hay otro camino. Que hay otro camino mejor. Con restricciones, a lo mejor sí, pero es de vida. Es de vida. Aquí el plan no es caminar a lo tonto sin una dirección. Aquí es caminar con un sentido. Y Jesús es la dirección correcta que usted y yo tenemos que caminar. Jesús es la dirección correcta.
Y cuando usted camina por el camino de Jesús, pues déjeme decirle que atrás de usted, de sus huellas, vienen sus retoños. Vienen sus retoños. Entonces, usted, si usted camina por el camino amplio, usted es el guía de sus generaciones. Usted es el guía de sus generaciones. Entonces, yo le invito en este día, retome el camino, vuélvete a la senda antigua, dice Dios. ¿Qué haces caminando por allá? Que no te acuerdas, dice Dios, que yo envié a mi único hijo, a que muriese en la cruz por amor a ti. ¿Quién de nosotros daría la vida de un hijo por amor a alguien más? No, nadie. Nosotros, dice la palabra, dice que nosotros hemos sido malos y siendo todavía malos, Dios ha sido tan bueno que dice que por cuanto, dice, todos pecaron, y repito, están destituidos de la presencia de Dios. Estábamos destituidos, no había una forma como usted y yo volviésemos a tener la reconciliación, acercarnos a Dios. No había una forma, porque todos somos pecadores. Todos fallamos, y la palabra de Dios narra que Dios estaba ya asqueado de sacrificios, porque en el humano siempre, a pesar de que Dios nos separó, o nosotros, digamos, nos separamos de la voluntad de Dios, el ser humano siempre ha querido como volver a buscar, a conquistar a Dios. Y Dios, de ver el esfuerzo que el humano le presentaba, sangre ajena, sacrificio, entonces Él dice que buscó uno entre todos los hombres de la tierra, entre todos los humanos, alguien que fuera libre de pecado, pero no encontró a nadie. Y por eso fue que le dijo: hijo, tienes que ir tú, porque ya estoy asqueado de sangre ajena, sangre de animales. Y quiero que alguien pague el precio de una vez por todas. Y fue como Jesús vino aquí a la tierra. Vino aquí a la tierra para que nosotros volviésemos a retomar el camino correcto. Si usted hasta este día ha estado haciendo las cosas incorrectas, retome el camino. Hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Porque por usted murió Jesús. Por nosotros murió Jesús. La palabra dice en Juan 3, verso 17. No lo busquen, lo voy a decir. Dice que Dios, dice que Él no vino para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo en Él. En Él hay salvación. Él es la salvación. Puede haber otros caminos, pero el único camino que conduce a la vida eterna se llama Jesús, se llama. Él es la vida. Él es la vida. Nadie dice va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre. Jesús pagó el precio. Jesús pagó el precio. Él es la verdad. Él es la vida. Así es de que yo le invito en este día, que retome el camino. Retómelo. Aunque el diablo va a venir y le va a querer decir que porque usted ha hecho tantas maldades y que eso no, por esa razón usted no puede buscar a Dios y que por esa razón usted no puede ser salvo. Pues déjeme decirle una cosa, que el diablo ha sido mentiroso, dice la palabra, desde el principio. Él ha sido mentiroso, es padre de mentira. Y el plan de él es mentirle a la persona para que la persona no entienda que hay alguien que dio la vida por usted. Que no entienda, que viva inocente, que viva alejado, separado, ignorante. Que viva ignorante. Ese es el plan.
Y aunque el diablo vaya, como fue al principio, a acusar a un hombre llamado Job, así lo mismo el diablo puede ir a acusarle a usted, acusarme a mí. Acusarme a mí. A decir, oye, mira, aquel es un y el otro anda haciendo esto y esto y esto. Sí, puede ser una verdad. Pero usted sabe una cosa. Usted sabe una cosa. Y quiero que en este día usted se lleve eso. El diablo puede ir y puede acusarle. Puede acusarnos delante de Dios. Pero usted sabe que aunque sea una verdad, que usted anda haciendo algo torcido, pero en medio del altar, en medio del trono de la gracia, allí hay una sangre que clama, que aboga por usted. Hay una sangre que aboga por usted. Hay una sangre que aboga por mí. Hay una sangre que aboga por el que nos está viendo. Y esa sangre es la que nos hace aceptos delante de Dios. Esa sangre nos hace limpios. Esa sangre nos hace aceptos, libres de toda culpa, libre de todo pecado. Entonces en este día yo le invito a usted, retomemos el camino, aceptemos a Jesús, porque Jesús es el camino a la salvación. Él es la verdad. Pónganse de pie, vamos a orar. Si usted tiene vida en este día, hay esperanza. Hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Hay esperanza. Hay salvación. Hay salvación. Ya muerto ya no hay salvación. Hay quienes que desearan tener la vida que usted y yo tenemos. Hay quienes que están muertos que ya no pueden volver a tener la oportunidad. Yo me doy una idea, aunque no está registrado, pero yo me doy una idea que quisieran tener, aunque sea 30 segundos, y volver a aparecer en esta superficie y decirle, oh Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Porque el día que Jesús venga, ese día, no todos se van a ir. No todos se van a ir. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en nuestros corazones. Estamos preparados, y si no estamos preparados hasta hoy, entonces retomemos el camino. Aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque Él es la verdad, Él es la vida. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos en este día, Dios. Gracias yo te doy por los de casa, Espíritu Santo de Dios. Poneme música. Oramos en el nombre de Jesús.